Albina Nuri, el nieto de la bruja. Sufrido. Esa fue la palabra que William más escuchó en el funeral, no la difunta Margaret Williams, abuela de William, quien había fallecido a los 82 años tras una larga enfermedad, sino él, su nieto, quien la había cuidado. La abuela era indefensa, débil, prácticamente incapaz de comprender nada, pasando la mayor parte del tiempo en cama. Y aún así, en el pueblo nadie simpatizaba con ella, considerándola un engendro del infierno, mientras que a él le tenían lástima y lo veían como una víctima. Sí, al parecer así es cuando la gente te considera una bruja, la reputación es algo terrible, formidable, y los rumores y conjeturas son sus armas más valiosas. La abuela Margaret Williams sufrió por ese arma toda su vida, aunque quizás sufrir no sea la palabra adecuada. No parecía afligida e infeliz hasta que la enfermedad finalmente la venció. Caminaba con la cabeza en alto y fruncía los labios con desdén si alguien la miraba de reojo, murmuraba a sus espaldas o se permitía comentarios ofensivos. William se mudó al pueblo de su abuela unos 3 meses antes de su muerte. Ella ya no podía valerse por sí misma y no había nadie más para cuidarla. Él acababa de dejar su trabajo. Nada se lo impedía, ni siquiera formalmente. El pueblo no estaba lejos de la ciudad. Era un buen lugar, así que William decidió quedarse a vivir allí, sobre todo porque su abuela le había dejado la casa en herencia desde hacía tiempo. Le comunicó a la dueña del departamento que alquilaba que se mudaría, metió sus cosas en una bolsa y se convirtió en residente de Williamsburg. Podría decirse que toda su infancia transcurrió allí. Sus padres lo enviaban con la abuela en cada vacación. ¿Quería Billy eso? Nadie le preguntó. El río, el bosque, aire fresco. Había alguien para cuidar al niño. Un autobús llegaba desde la ciudad. Era conveniente. Lo acompañaban a la parada y listo. Sus padres siempre estaban discutiendo hasta que finalmente se divorciaron. Siempre le pareció a Billy que no lo notaban mucho. Era como un extra, un daño colateral, un vecino no muy bienvenido. La lista podría continuar. No es de extrañar que solo viera a su padre un par de veces después del divorcio. Además, su padre se mudó al extranjero y su relación con su madre era tibia. La abuela tampoco era la típica abuelita de sonrisa amable y mejillas sonrosadas como manzanas, que atiborraba a su nieto de pasteles, lo besaba constantemente, lo abrazaba y le contaba cuentos inventados por ella. Así que llegaste. Esas eran las palabras con las que solía recibir a su nieto cuando llegaba de vacaciones. Una mirada desde el entrecejo, morderse los labios y darse la vuelta, esa era toda la bienvenida. Era estricta, callada, antisocial, pero aún así cuidaba de su nieto lo mejor que podía. No lo lastimaba, no lo regañaba, no lo echaba y lo alimentaba bien. A veces hablaban, veían programas en la televisión y trabajaban juntos en el jardín, así que es seguro decir que Billy quería a su abuela. Allí le gustaba más que en casa. Descubrió hace mucho tiempo, cuando era pequeño, que en Williamsburg Margaret Williams era considerada una bruja. A veces lo llamaban el vástago de la bruja. Un par de veces incluso lo golpearon. Pero luego Billy hizo amigos con los que pasaba mucho tiempo y a quienes incluso les gustaba que fuera el nieto de una bruja y viviera en la casa de una bruja. A diferencia de su abuela, nadie lo evitaba ni le tenía miedo. ¿Y por qué habrían de tenerle miedo? Era bajito, nunca creció mucho, rubio, pálido, frágil, la voz suave, la sonrisa encantadora, no arrogante, no presumido. Oh, Billy, no tuviste suerte con tu abuela, decía un vecino u otro. Ten cuidado allí. Billy no entendía por qué estaban tan molestos con su abuela. Él nunca la había visto preparar pociones, susurrar hechizos o volar en una escoba, una anciana como cualquier otra. Enojada, simplemente arisca. Abuela, ¿por qué siempre chismorrean sobre ti? Preguntó el niño una vez. Te llaman bruja. Ah, déjalos, respondió ella con indiferencia, sin molestarse por la pregunta. Las lenguas tontas parlotean sin pensar. No respondió nada en ese momento, pero más tarde, cuando creció un poco, le explicó cómo era todo. En primer lugar, la mejor amiga de la abuela, Ana, falleció,
y la abuela, que todavía era una mujer joven en ese entonces, estaba con ella. Se estaban bañando juntas en la sauna. La sauna todavía está en pie incluso ahora. Billy se bañó allí. ¿Dónde más? Ana resbaló, tropezó, cayó y se golpeó la cabeza contra la esquina de la estufa. Margaret intentó ayudarla, devolverle el conocimiento. La sacó de la casa de baños, estaba completamente en shock, pero aún así la culparon por la muerte de su amiga. La delicadeza de la situación era que las chicas no podían compartir al chico. Maggie comenzó a salir con Daniel, y luego él cambió a Ana, así que Maggie se deshizo de su rival, según todos. La gente chismorreaba que drogó a su amiga, y cuando se sintió mal, se cayó y se lastimó. Margaret se sentó y vio cómo Ana se moría y no pidió ayuda. Y Daniel estaba tan angustiado por Ana, la amaba. Pero luego, de repente, se casó con Margaret. De nuevo, todos murmuraban. Debía ser un hechizo de amor. Bueno, y después, para ese entonces, habían estado casados por unos 7 años. Nació un hijo, el padre de Billy. Daniel también murió repentinamente. Trágicamente, se asfixió en la sauna. De la nada, estaba sobrio. Y no sería nada, excepto que la gente sabía que Daniel le era infiel a su esposa. O el hechizo de amor se debilitó, o hubo otra razón. Simplemente ocasionalmente se enredaba con una mujer u otra, pero no era serio. Y esa vez tuvo una aventura con una enfermera, y parece que el esposo de Margaret dijo que la dejaba. No llegó a tiempo, falleció, y su amante pronto fue atropellada por un auto, muerta al instante. En este punto, las lenguas del pueblo se soltaron por completo. Nada podía detenerlas. Por supuesto, no había pruebas. Pero los rumores comenzaron a esparcirse. Comenzaron a recordar varios incidentes, viéndolos como prueba de que Margaret Williams practicaba la brujería y trataba con fuerzas oscuras. Por ejemplo, una vendedora le dio menos cambio y al día siguiente se rompió la pierna. Una vecina se peleó con Margaret y esa noche su cobertizo se incendió. Todo el pueblo tuvo una mala cosecha de papas debido a las plagas. Sin embargo, solo Margaret Williams tuvo una excelente cosecha de papas. Y el gato de la bruja es negro y además es tuerto. Es obvio, el ayudante de la bruja, y tiene una verruga cerca de la nariz. Bueno, está claro, Dios marca al bribón. Y así sucesivamente. Divertido, por supuesto, pero a veces no era motivo de risa. Aunque William sabía que no se trataba de brujería imaginaria y no creía en esas tonterías, nunca se lo dijo a nadie. Sin embargo, sí notó que a veces ocurrían cosas extrañas en la casa de su abuela. No podía encontrar explicaciones para lo que sucedía, pero las rarezas no ocurrían con suficiente frecuencia como para preocuparlo o asustarlo seriamente. Los incidentes aislados se olvidaban, se borraban de su mente, se eliminaban de la memoria. Los años de escuela quedaron atrás. William se inscribió en la universidad, se graduó con honores. Luego vino el trabajo, un matrimonio apresurado y fallido, cuyo único mérito fue su brevedad. Siempre faltaba tiempo para visitar a la abuela. Sin embargo, se llamaban regularmente. Billy le preguntaba si necesitaba algo. Recibía una respuesta negativa y luego desaparecía por un tiempo. Hasta que un día, un médico del hospital donde ingresaron a la abuela por un derrame cerebral respondió la llamada y dijo que ya no podría cuidar de sí misma. Así fue como Billy se mudó con ella permanentemente. El pueblo no había cambiado mucho con los años. William condujo por la calle principal, que parecía más estrecha, y notó cosas que no estaban antes. O quizás simplemente no las había visto. Casas deterioradas, pintura descascarada, maleza, patios descuidados. También habían aparecido casas nuevas, escondidas detrás de altas cercas de ladrillo. Parecían lujosas y extrañamente fuera de lugar en el modesto Williamsburg. La casa de la abuela seguía igual, pintada de azul, de un piso, con 3 ventanas frente a la calle, y el patio era el mismo, y el jardín y la sauna. Era octubre, y todo a su alrededor parecía sombrío, gris y lúgubre. La abuela no estaba postrada en cama, pero no podía cocinar ni limpiar después de sí misma. Solo caminaba si la ayudaban a caminar del brazo, y la mente de Margaret Williams empeoraba cada día.
pero aún así se levantaba de la cama para ir al baño, exigía que la sentaran en una silla y se quedaba allí durante horas, mirando un punto fijo. William se encargó de las tareas del hogar y además comenzó a adaptar la casa a su gusto, tirar el desorden de los armarios, limpiar los estantes, comprar algunos muebles, reemplazar los platos agrietados por otros nuevos. Siempre le gustó el orden y la comodidad. Había, de hecho, un problema que no podía resolver. No estaba claro, y cuanto menos podía William entender su naturaleza, más lo irritaba, y su nombre era Mojo Negro. William compró productos para combatirlo, buscó formas de lidiar con él en línea, pero en vano. El moho aparecía obstinadamente y cada vez había más. La casa olía a humedad, pero no se encontraron razones objetivas para este problema. Otoño, humedad, invierno, fluctuaciones de temperatura, hace calor en casa, frío afuera, decían sabiamente los vendedores según la temporada, cada vez que William iba por otro lote de removedores de moho. Son tonterías. ¿Qué fluctuaciones y de dónde viene la humedad si la casa está bien calefaccionada y la ventilación funcionaba bien? Sin embargo, al menos este problema podía formularse sin temor a que lo consideraran loco, pero había algo más, algo diferente. Durante casi 3 meses, William vivió con su abuela bajo el mismo techo hasta que ella falleció, y durante ese tiempo tuvo que recordar varias veces que la casa de su abuela a veces lo asustaba de niño, haciéndolo sentir miedo. La primera vez que sucedió fue solo unos días después de mudarse. La casa parecía recordarle que no era simple, al contrario, peligrosa. Por la noche, cuando William se iba a la cama, escuchó un crujido en la esquina de la habitación, miró allí y vio la cortina moviéndose como si alguien se escondiera detrás de ella. No había nadie con quien jugar a las escondidas. La ventana estaba cerrada, no había corriente de aire de ningún lado. Una tontería, ¿verdad? No un monstruo, no un vampiro, no un maníaco, solo una cortina ondeando. Pero fue tan aterrador que William se quedó completamente paralizado, porque nada asusta más que lo incorrecto de lo que está sucediendo, y el hecho de que la cortina se mueva cuando nadie y nada la mueve es incorrecto. Inmediatamente vino a su mente que antes, cuando era pequeño, solía escuchar sonidos extraños en la casa, un crujido debajo de la cama, un susurro en el pasillo oscuro y ver destellos vagos en las esquinas oscuras. Por la noche algo arañaba debajo de la ventana y no podía atribuírselo a un perro o un gato. De todos modos, todo se detuvo como de costumbre y luego durante 2 semanas fue normal, tranquilo, calmado. Era como si a William se le permitiera olvidar antes del siguiente golpe. Era un día soleado y seco, y Billy decidió ordenar el patio, quemar la basura, y lo que no podía quemarse, como resortes de metal, vidrio, enterrarlo en el rincón del jardín. Hizo todo, cavó un hoyo, y allí, en el fondo del hoyo, había un rostro. Era como si alguien hubiera enterrado a una persona y ésta luchara por salir pero no pudiera. El rostro hacía muecas, movía la boca en un grito silencioso. Los ojos se salían de sus órbitas, mirando directamente a William. Y en esa mirada había tormento y desesperación, y también un regodeo oculto. Gritó, retrocedió e inmediatamente recordó que había visto esto antes cuando era pequeño. Estaba escondiendo un tesoro, cavó la tierra, y allí estaba el mismo rostro. ¿Cómo gritó en ese entonces? La abuela corrió, pero ya no había rostro. El niño intentó contar, insistió en que no mentía, pero Margaret Williams no le creyó, le dio una palmada, lo regañó, lo castigó por mentir. Pero el rostro estaba allí, Billy no mentía, y pertenecía a, como se dio cuenta más tarde al mirar fotos antiguas, el abuelo Daniel, el difunto esposo de Margaret Williams. Y ahora como adulto lo reconoció de inmediato, sin lugar a dudas. Apenas logró recuperar la compostura, encontró la fuerza para cubrir la basura cuando el rostro desapareció, y luego bebió whisky y se convenció a sí mismo de que era algún tipo de ilusión. No puede ser, no puede ser. Y los grifos no se abren solos, pero esto seguía sucediendo periódicamente. William cerraba el grifo, cortaba el agua y el grifo simplemente se abría. El agua caía en el fregadero con estruendo y él se quedaba mirando sin comprender.
¿Cómo es posible? No había explicación, por más que lo intentara. En la casa solo estaban ellos y la abuela. Ella definitivamente no podía abrirlo. Entonces, ¿quién? El que deambula por la casa por la noche, susurró una voz interior, y eso, quizás, era lo más espeluznante de todo lo que sucedía en la casa. Billy escuchó pasos en la infancia, junto con el rostro en el hoyo y los crujidos poco claros que a veces se escuchaban en las habitaciones. Esto era lo que se había convencido a sí mismo de olvidar. Los pasos eran distintivos. Quienquiera que deambulara por la casa por la noche estaba descalzo. Slap, slap era lo que Billy escuchaba cuando se acostaba en la cama temblando de miedo. Así era ahora también. Pero había algo nuevo, la prueba de que no lo estaba imaginando. William ya no era un niño, y así, al escuchar los pasos, se obligó a levantarse y acercarse a la puerta, para mirar. Después de todo, podría haber sido su abuela, ¿verdad? Por supuesto, no era ella, pero definitivamente había alguien más allí, porque Billy vio huellas húmedas en el piso. El visitante nocturno no es humano. ¿Cómo puede haber alguna duda? Como si hubiera salido de la bañera o, más precisamente, salido de la sauna y, desnudo y mojado, caminara por las habitaciones. William se prohibió pensar, se prohibió imaginar. Las huellas se secaron ante sus ojos y pronto pareció como si nunca hubieran estado allí. Solo que el horror no desapareció. Y en las noches siguientes, si volvía a suceder, si algo chapoteaba por la casa, habitación por habitación, como buscando a alguien, entonces William no salía al pasillo y se encerraba en la habitación durante la noche. Compró un cerrojo, lo instaló en la puerta y no asomaba la nariz hasta la mañana. La abuela, afortunadamente, no llamaba a su nieto por la noche. E incluso si lo hacía, William admitió para sí mismo, probablemente no podría salir. El terror de quienquiera que estuviera caminando por la casa era más fuerte que la responsabilidad y la fuerza de voluntad. Este miedo se originó en la infancia, y tales miedos son insuperables. Pero aún así, una vez la abuela lo llamó por la noche. No, no así. Ella no llamó a nadie, solo gritó, chilló histéricamente y lloró. Dios sabe qué le estaba pasando. Billy no salió porque había escuchado pasos caminando hacia el dormitorio de la abuela poco antes. William no quería encontrarse con lo que la había visitado esa noche. La anciana pronto se cayó y él logró dormirse. Fue la única vez que William se dio cuenta de que no era el único que se encontraba con la fuerza de otro mundo. La única vez porque esa misma noche la abuela falleció. Billy encontró su cuerpo por la mañana. Así que los meses previos a la muerte de Margaret Williams no fueron fáciles. No es de extrañar que recibiera simpatía en el pueblo. Incidentes aterradores, el crecimiento del moho, e incluso la abuela se comportaba cada día más inquieta. Gemía, resoplaba como si se estuviera asfixiando, y de vez en cuando comenzaba a murmurar, se negaba a comer, y con su mano debilitada golpeaba los platos fuera de las manos de su nieto. Billy no se dio por vencido, la alimentaba y le daba de beber, llevando la cuchara y la taza a sus labios, y ella finalmente dejó de luchar. Pobre de ti, pobrecito, has pasado por tanto, qué terquedad tiene, dijo la vecina más de una o dos veces, observando tal escena. Ojalá todos tuvieran un nieto así. William se encogió de hombros. ¿Qué más podía hacer? ¿Quién necesitaba a la abuela aparte de él? Intentó mantenerse optimista, pero en general no se sentía muy bien. El ambiente en la casa lo estaba afectando. William dormía mal y pensamientos sombríos se le metían en la mente. A veces quería rendirse, pero luego se convenció a sí mismo de que si había comenzado no podía retroceder y la vida continuó y luego la abuela murió. Y por alguna razón fue impactante. Parecía que William estaba preparado para que sucediera y que sucediera pronto, pero aún así fue un shock. Miró el rostro amarillo, hinchado, con labios delgados y ojos profundamente hundidos, y tuvo miedo. Ayer la abuela estaba viva y ahora solo quedaba una cáscara que debía ser enterrada lo antes posible. El funeral pasó, el cuerpo de la abuela permaneció en el cementerio y el alma, quizás, ascendió. Los invitados se dispersaron después de la cena conmemorativa.
William caminó por la casa vacía, acostumbrándose a la idea de que ahora era el dueño. Intentó sentirse feliz, pero no funcionó. En el fondo tenía miedo. No podía superar el horror inexplicable que le agarraba la garganta, y huyó. Fue a la ciudad, pasó la noche allí, y se quedó el día y la noche siguiente también. Pero luego, calmándose, decidió: basta de correr como un conejo. Es hora de regresar, y no hay nada que temer. Después de todo, es un adulto, una persona moderna. ¡Qué tonterías! Al llegar temprano en la mañana, lo primero que hizo fue comenzar a limpiar. La casa necesitaba ser purgada de mala energía. Billy abrió las ventanas de par en par para dejar que el ventarrón barrieran las habitaciones. Empacó la ropa de cama, la ropa interior, la ropa, las toallas y los pañuelos de su abuela en bolsas y luego los llevó al basurero. Incluso desarmó la cama y la sacó. Tiró los restos de la comida conmemorativa, las ollas en las que cocinaba gachas para su abuela, la tetera de porcelana en la que preparaba sus infusiones de hierbas. Lavó y restregó el fregadero, los pisos, la mesa y los gabinetes de la cocina. Luego reemplazaría los muebles, las lámparas y las cortinas, tiraría las fotografías antiguas, los documentos innecesarios, los libros, compraría todo nuevo y comenzaría a vivir. También haría renovaciones. Que finalmente haya un baño adecuado en la casa. ¿Cuánto tiempo se puede seguir bañándose en una sauna como en los viejos tiempos? Hoy, después de todos los trabajos justos, era necesario lavar la suciedad. William calentó la sauna de antemano, pero fue allí tarde, cerca de la medianoche, solo después de terminar todo lo planeado para el día. Hacía calor en la sauna, olía a ramas de abedul y madera caliente. El agua era suave, cualquier gel de baño o champú en ella, como solía decir la abuela, se convertía en jabón, haciendo espuma fácilmente. William se lavó el pelo, abrió los ojos y, al principio, no se dio cuenta de lo que estaba mirando. Billy incluso se asustó, se frotó los ojos, parpadeó, se acostumbró a que cualquier cosa podía aparecer y al momento siguiente la visión desaparecería. Solo que no desapareció. La abuela Margaret Williams estaba sentada en el banco junto a la puerta, observando y sonriendo. Y esa sonrisa se parecía a la mueca de un lobo. La anciana muerta estaba vestida con su traje de entierro, con un pañuelo claro en la cabeza, las manos colocadas ordenadamente sobre su regazo. —¿Qué, nieto? ¿No te lo esperabas? —dijo con una voz chirriante y apagada, como si la tierra le hubiera tapado la garganta. —Bruja. Fue todo lo que William pudo decir. Ella estalló en risas, su cuerpo regordete temblando. No, no, no una bruja, nunca tuve ese pecado, había algo más. Sí, de hecho, ¿qué importa ahora? Los muertos no tienen secretos. Billy sintió un movimiento de aire frío cerca. Algo crujió, raspó en la esquina. Miró rápidamente allí, y un grito murió dentro de él, sin escapar por sus labios cerrados. El abuelo Daniel estaba de pie y miraba al nieto que nunca había visto en vida. Era alto, joven, guapo, si no fuera por el rostro distorsionado por la agonía de la muerte y los ojos saltones. Se asfixió, dijo la difunta. No puedo respirar sin mi querido amor, dice. Realmente me enamoré, dice. Así que no respiró de nuevo, parece. Justo aquí se asfixió. Ayudé, cerré la compuerta, la puerta también, y aquí no hay ventanas. Grites o no, nadie escuchó. La casa estaba en las afueras en ese entonces, al borde del pueblo. Slap, slap, escuchó detrás de él, y Billy se giró lentamente, sabiendo ya a quién vería. Acertó. Ana. Desnuda, terrible en su desnudez, con la cabeza rota. Oh, Daniel, Daniel, suspiró la anciana muerta. ¿Qué tuve que pasar por ti? No tenía fuerzas para verte mirando a Ana. No había lugar para las dos en esta tierra. Una vez la consideré una hermana, pero no se convirtió en una. Y me sentí mejor por un tiempo hasta tu nueva traición. ¿Los mataste, Srenia?, susurró Billy, mirando a la difunta que aún estaba sentada en el banco. Lo hice. Vi, escuché cómo ellos. El rostro de la anciana se retorció y escupió. Me buscaron, vagaron después de la muerte, y también
De repente estalló en risas nuevamente. Querían advertirte, tonto, supongo. Como no lo hagas, no vale la pena, y aún así lo hiciste a tu manera. ¿Qué? ¿Qué? William no pudo terminar la frase. La anciana muerta se levantó y se acercó a él. Eres tan inteligente, nuestro pequeño estudiante sobresaliente, tanto en la escuela como en la universidad. Resultaste ser un buen farmacéutico. Nadie notó nada. Nadie encontró un solo rastro o sospechó de ti, dijo, acercándose y colocando sus manos sobre los hombros de su nieto. El paciente empeoraba. Eso es comprensible. La enfermedad es grave, incurable, ¿verdad? No tuviste miedo del pecado. Pensaste que era una oportunidad. No tuviste paciencia para esperar. ¿Y cómo podrías saberlo? ¿Y si la anciana se demoraba en este mundo? Decidiste apresurar las cosas. Después de todo, nadie lo sabrá, así que, ¿por qué sufrir molestándote con la anciana, verdad? Así fue como lo descubrió. Sus manos se volvían más pesadas, su rostro más cerca, y el frío agarraba a William con más fuerza. La oscuridad se cerraba. Daniel y Ana estaban de pie uno al lado del otro, y Billy sintió sus miradas sin vida llenas de dolor. Dos sin un tercero no sucede. Eso es lo que dicen, dijo tristemente uno de los vecinos cuando por la mañana sacaron el cuerpo de Billy, cubierto con una sábana, de la sauna. 3 de ellos murieron allí. Era una bruja después de todo, una bruja, dijo otro con seguridad. Incluso después de la muerte, llegó a su nieto, lo agotó después de todo. Era un buen hombre, después de todo, pero ¿por qué haría eso con él? El anciano con la chaqueta escupió y se alejó. Uf, las mujeres son tan tontas. Lo hizo perecer. ¿Cómo lo sabrías? Un accidente. Hasta un tonto lo entiende. El pálido sol de invierno miró con tristeza a los vivos y a los muertos, a los correctos y a los equivocados. La gente chismorreaba, intercambiaba miradas, suspiraba. ¿Quién puede decir ahora qué sucedió realmente? Solo Dios lo sabe.